Vamos de inmediato entonces a conocer qué ocurre en el mundo. Como siempre, el Departamento de Noticias Internacionales llevándole lo más relevante de lo que ocurre en las noticias. Alejandra, por favor. Gracias, William. Hoy lo hacemos con información que se genera en Centroamérica. Una juez hondureña suspendió la prohibición de retornar a su país al mexicano Gustavo Castro, único testigo del asesinato del ambientalista Berta Cáceres. Esto fue informado hoy por las autoridades, que añadieron que se investiga a la empresa que la había amenazado. Familiares y abogados de Gustavo Castro, único testigo del asesinato de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, informaron que la justicia le permitió salir del país. Una jueza notificó a autoridades de migración que suspendió su prohibición de retornar a México. Gustavo va a salir en los próximos días con las medidas de seguridad que estén dispuestas por la embajada y por el gobierno hondureño. Particularmente el gobierno mexicano está teniendo una preocupación por su seguridad tanto aquí como en México. Berta Cáceres fue asesinada a tiros por desconocidos que entraron a su casa e hirieron a Gustavo Castro, quien estaba en otra habitación y logró salir con vida porque simuló estar muerto. Cuando intentó dejar Honduras 4 días después del crimen, fue retenido mientras se hacían las investigaciones. El Ministerio Público investiga a la empresa Desarrollos Eléctricos S.A., a la que Cáceres denunciaba de amenazarla. La ambientalista se oponía a la construcción de una represa en un río del que se surten comunidades indígenas. Andrés Sepúlveda, conocido por diversos casos de espionaje, aseguró en una entrevista para la revista digital Bloomerang que intervino en las campañas electorales de Nicaragua, Panamá, Colombia, Venezuela y México. En la publicación de Bloomerang, basada en diálogos con el pirata informático, detalla el modus operandi de sus espionajes y aclara que fue contratado por el Partido Revolucionario Institucional de México, PRI, para sabotear las campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática, PRD, y de Josefina Vázquez Mota, de la derecha del Partido de Acción Nacional, PAN, en el 2012. El hacker había liderado un equipo de personas con conocimientos informáticos, con un presupuesto de $600,000 para apoyar la campaña de Enrique Peña Nieto, robando estrategias de campaña, manipulando redes sociales e instalando el software malicioso en las oficinas de la oposición para conseguir su victoria. Sepúlveda manejó miles de cuentas falsas en redes sociales y las usó para dirigir el debate sobre el plan de Peña Nieto para acabar con la violencia vinculada al tráfico de drogas, inflando el impacto en redes que luego replicaban usuarios reales, añade la publicación de Bloomerang. Por su parte, el gobierno mexicano negó haber realizado labores de espionaje y manipulación de la opinión pública en las redes sociales durante la campaña presidencial del 2012. Sepúlveda fue condenado en el 2015 a 10 años de cárcel por espiar e interceptar conversaciones ilegalmente de los negociadores del proceso de paz entre el gobierno y las FARC. Además, se le imputaron cargos como concierto para delinquir, acceso abusivo informático, uso de software malicioso y violación de datos personales. Sus equipos trabajaron en elecciones presidenciales en Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Colombia, México, Costa Rica, Guatemala y Venezuela. Entre los costos por sus servicios, Sepúlveda cuenta que por $12,000 al mes, un cliente contrataba a un equipo que podía hackear teléfonos inteligentes, falsificar y clonar sitios web y enviar correos electrónicos y mensajes de textos masivos. Rescatistas dijeron esta mañana que no hay esperanzas de hallar a más sobrevivientes tras retirar los restos de concreto y acero generados por el colapso de un paso de desnivel en un concurrido vecindario de Calcuta, que mató a al menos 24 personas e hirió a más de 80. 300 efectivos de los servicios de rescate indios pasaron toda la noche del jueves buscando entre los escombros. Pero las operaciones no cesarán hasta que no sean retirados todos los bloques de hormigón y las vigas metálicas, según informaron los responsables. Un nuevo balance elevó el viernes a 25 el número de fallecidos tras el colapso de la estructura. 100 personas resultaron heridas en el siniestro. Las causas siguen siendo desconocidas, pero la policía ha abierto una investigación contra la empresa responsable de la obra. Al menos 705,000 brasileños salieron por la noche a las calles de 25 estados de todo Brasil para protestar por el proceso de moción en censura o acusación orquestado por la oposición del país contra la presidenta de la República, Dilma Rousseff. Convocados por el Partido de los Trabajadores, la Central Obrera y movimientos sociales, denunciaron la orquestación de un golpe de Estado por parte de la oposición.
Las manifestaciones se produjeron durante una jornada en que el Tribunal Supremo decidió quitar la investigación contra Luis Ignacio Lula da Silva al juez anticorrupción Sergio Moro. El antecesor de Dilma Rousseff podrá así dedicarse junto a la mandataria a reconstruir la base de la coalición de gobierno, diezmada tras la ruptura del aliado PMVD, entre cuyos miembros una fracción apoya el impeachment contra la gobernante. 10 ciudades del oeste de Libia anunciaron su respaldo al gobierno de Unión Nacional auspiciado por la ONU, que intenta imponerse en un país con dos autoridades rivales que se llevan meses disputándose el poder. Saludaron la llegada a la capital de su jefe, Fayez al-Sarraj, con varios miembros de su equipo, y pidieron que acabe inmediatamente con todos los conflictos armados en el país. El pronunciamiento es un revés para el gobierno de Trípoli, no reconocido internacionalmente, que cuenta con el apoyo de milicias. Esta facción declaró ilegal la instalación de la administración apadrinada por Naciones Unidas, la Unión Europea y potencias occidentales. Libia está sumido en el caos y las luchas entre fracciones rivales desde la caída y muerte en 2011 de Muammar Gaddafi, abatido tras una rebelión apoyada con una intervención militar occidental. El exministro alemán de Relaciones Exteriores Hans Dietrich, que dirigió durante casi 20 años la diplomacia de su país y tuvo un papel clave en la reunificación de Alemania, falleció anoche a los 89 años. Dirigió durante 18 años la diplomacia de su país y tuvo un papel clave en la reunificación de Alemania. Aplicó una política de acercamiento con la Europa del Este comunista. También impulsó el tratado con el cual su país se liberó de la tutela de norteamericanos, soviéticos, franceses y británicos, impuesta desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Conocida por sus antigüedades y sus construcciones milenarias, la ciudad siria de Palmira vio gran parte de su patrimonio reducido a escombros y cenizas tras 10 meses en manos del grupo Estado Islámico. Algunos pronostican que su reconstrucción tardará 5 años, pero otros consideran que nunca volverá a ser la de antes. El templo de Bel en marzo de 2014. Lo que queda de él 2 años más tarde, luego de que el ejército sirio reconquistara la ciudad de Palmira tras 10 meses en manos del grupo Estado Islámico. En ese lapso, los yihadistas arrasaron con la localidad de 2000 años de antigüedad, conocida como la Perla del Desierto. El templo de Bel, por lo pronto, no volverá nunca a ser como antes, según expertos. El Estado Islámico hizo saltar la puerta monumental por los aires. Un grafiti reza: prohibido disparar sin la autorización de un emir. El Museo Nacional parece el Museo de los Horrores. Los yihadistas lo transformaron en tribunal religioso. En el Teatro Romano, uno de los muros está acribillado de balas. El edificio se convirtió en el escenario de ejecuciones públicas de soldados a manos de niños. Del Arco de Triunfo, que data del siglo III, se han salvado 2 pilares. El gobernador de la provincia de Homs sostuvo que el 30% de la ciudad antigua ha sido destruido. Antes de que las pandillas del Estado Islámico abandonaran la ciudad, instalaron explosivos y minas en la mayoría de los sitios arqueológicos, en las calles principales y en los edificios estatales. Ahora, expertos del ejército sirio trabajan para desactivar las bombas y esperan la llegada de sus aliados rusos para dar una mano. En medio de la destrucción, una buena noticia. Algunas de las más importantes piezas del museo pudieron ser evacuadas antes de la llegada del Estado Islámico y trasladadas a Damasco, bajo control del régimen. Mientras algunos son optimistas y esperan que en 5 años la ciudad haya recuperado su brillo, otros afirman que el daño está hecho y que Palmira nunca volverá a ser la misma que fue antes de la llegada del Estado Islámico. En los deportes del mundo, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, cerró en Colombia su gira suramericana con el anuncio de una política de cero tolerancia contra la corrupción para cambiar la deteriorada imagen de la organización rectora del fútbol mundial. El escándalo de manejos turbios en el fútbol mundial golpeó con fuerza a la Federación Suramericana, con varios dirigentes bajo proceso en la justicia estadounidense. Vamos a demostrar al hincha de la calle, porque somos hinchas también, soy hincha también yo, que tienen que tener confianza. Vamos a demostrarlo con el trabajo, vamos a demostrarlo con los proyectos. Gianni Infantino sustituyó en febrero al suizo Joseph Blatter tras su salida del cargo en medio de una polémica por el pago de presuntos sobornos. El ítalo suizo de 46 años tiene como principal reto cambiar la manchada imagen de la máxima organización del fútbol.
Durante su periplo por la región, que apoyó de forma unánime su elección, también visitó Paraguay, Uruguay y Bolivia. Con esta noticia finalizamos el acontecer internacional. A esta hora para mí fue un gusto acompañarles. Que pase un excelente fin de semana. Gracias, Alejandra. Vamos a ir a la pausa comercial. Regresaremos en unos instantes con las noticias departamentales, pero también tenemos un aviso importante para todas aquellas personas que se conduzcan por la ruta al Atlántico. Se espera y en este momento se registra caos vial luego del accidente de un tráiler en la ruta que conduce hacia el norte de nuestro país. Se recomienda precaución y paciencia al circular por esta área. Ya volvemos con más noticias.